Estoy aquí con nuestros panelistas a mi derecha inmediata. Probablemente esté más a mi derecha que eso, pero no lo sé. Dr. Walter Block. Es el erudito eminente del Herald World, catedrático de Economía y profesor de Economía en la Universidad de Loyola en Nueva Orleans. Tiene un doctorado en Economía de Columbia. Estudió con personas tan influyentes como Richard Landas y Gary Becker, y es autor de obras como Defender lo indefendible, Emplear a los desempleados y la privatización de carreteras y autopistas. Supongo que en esta temporada de reclutamiento, emplear a los desempleados puede ser de gran interés para muchas personas aquí. Este es en realidad el primero de los 5 eventos que está organizando en el sureste. Es Vanderbilt el siguiente, creo. Donde está hablando con el público. Si no existe el fracaso del mercado, hablará un rato y luego tendremos una mesa redonda con mis estimados colegas, Don Lederman, el distinguido profesor de Derecho de W. Allen C. Park que en realidad tiene un título en matemáticas. Sacaron las matemáticas del SAT y me he dado cuenta de que la gente de matemáticas realmente se ha convertido en ley y amor. Pero él es de los días en que todavía había gente que sabía matemáticas que entró en la ley, por lo que ahora es un profesor de impuestos. Supongo que obtuvo su maestría en impuestos de la Universidad de Nueva York. Es un destacado estudioso del derecho tributario, citado por la Corte Suprema y temido por muchos en una tarifa de impuestos y algunos estudiantes también. Y a su derecha está Iris Goldwyn, que es profesora asociada de Derecho aquí, que tiene su doctorado en Columbia y un JD de la Universidad de Nueva York y ejerció en su Sullivan & Cromwell Estates Group y tiene un gran conocimiento en el área de fideicomisos y patrimonios y aporta mucha experiencia en la práctica y también está publicando Una tormenta ahora, por lo que es una de nuestras muchas estrellas en ascenso. Y con eso, si quiere empezar, profesor Block, claro. Gracias por la amable introducción. No acepto la derecha porque, como libertario, no soy de derechas ni de izquierdas. Somos centristas. Oleaje moderado. En realidad no, pero el espectro político está desordenado. Se supone que la izquierda es Stalin y la derecha es Hitler. Y sin embargo, son amigos. Y se supone que el espectro indica que cuanto más lejos estás en la política. Y, sin embargo, deberían estar cerca. Y tienes gente como la Madre Teresa. Supongo que es zurda como su amigo Stalin, lo cual es un poco raro. Así que todo el espectro político es una tontería. Y uno de estos días te diré el espectro político correcto. Pero antes de eso, tengo que hacer lo que me han asignado. Y es decir, deberíamos privatizar carreteras y autopistas. Y lo que haré es presentar 2 casos afirmativos. Una sobre moral o ética y la otra sobre economía. En el caso moral, me fijé en esta joven con una bonita mochila. ¿Cómo te llamas? Me llamo Melissa. Melissa. Me gusta esa mochila. Realmente anhelo esa mochila y quiero esa mochila. Y hay 2 maneras, y solo 2, de conseguir esa mochila. Y hay una diferencia gigantesca entre las 2 formas. Una es la forma voluntaria y la otra es la forma coercitiva. ¿Cuál es el camino voluntario? Puedo decir que te daré $100 por él y su contenido. O cállate. Iba a criarla, no está en economía. O podría decir que seré tu mejor amigo para siempre o cualquier otra cosa. Y si dice que no, no quiere ser mi mejor amiga. Y ella no quiere tomar el dinero porque es precioso para ella. Simplemente no puedo entenderlo. La otra forma es que me acerco a ella con una pistola y le digo, dámela o te enchufo. O hago que el resto de ustedes digan, sí, es una gran idea que Block lo tenga. Melissa realmente no lo necesita. Block lo necesita más por la razón que sea. Soy un demagogo. Te convenzo de que tenemos elecciones. Todos votan para darme su mochila. Y luego tiene que hacerlo porque si no lo hace, la meteremos en la cárcel. Porque es una democracia. Así que solo hay 2 formas de hacerlo. El primer camino, el camino voluntario, es el camino del mercado. Todo en el mercado es voluntario. Todos ustedes llevan camisas, pantalones y relojes de pulsera, todas esas cosas que obtuvieron en el mercado. Los seduce para que se lo den al darles una oferta que ellos consideran apropiada. A saber, el precio.
Eso es lo que es el mercado. Es la concatenación de todos los actos voluntarios en la economía. E incluso podemos ir más allá y decir que la amistad también es parte del mercado si quieres ir en esa dirección. En contraste, está el campo político. Y en el campo político es coercitivo. Votamos y luego la mayoría gana y tú simplemente no es una forma voluntaria de hacerlo. Así que me parece que es mucho más ético que obtenga esa mochila con su permiso que rodando sobre ella. Ya sea solo con un arma o todos juntos con armas. Cuando tenemos cosas que son privadas, como pizza, perritos calientes, relojes de pulsera, bolígrafos y corbatas, ese es el sector voluntario. Cuando tenemos cosas a través del gobierno, es coercitivo. Ahora se podría decir que es necesario, es un mal necesario, pero es un mal porque es coercitivo. Y de acuerdo con al menos la doctrina libertaria, la coerción es en sí misma problemática. ¿Cómo financiamos las cosas públicas? Decimos que todos tienen que contribuir. Te guste o no, tienes que contribuir y no es voluntario. No acordamos estarlo. El gobierno de Estados Unidos no es como un club en el que estamos de acuerdo. No es como un palo de golf. Si no pagas, no puedes estar en el club de golf. Si no pagas tus cuotas en el club de ajedrez, no puedes estar en el club de ajedrez. No es así porque nadie firmó nada. De acuerdo, firmaron una declaración de independencia y John Hancock escribió en grande, pero ninguno de nosotros firmó nada. Mira, si dijera que uno de ustedes me debe $100 y fuera a un juez y me pidieran pruebas, pedirían pruebas. No hay evidencia de que nos unamos a ningún club. No es un club voluntario. Es un club coercitivo. Y no me digas que la democracia es genial. Hitler llegó al poder como resultado de una democracia. Demasiado para la democracia. La democracia no justifica nada. Solo dice que la mayoría está de acuerdo. Una mayoría puede estar de acuerdo con muchas cosas. Eso es bastante sombrío. Así que estoy tratando de decir que hay un caso para la privatización. Mi lema es, si se mueve, privatizarlo. Si no se mueve, privatícalo. Como todo se mueve o no se mueve, privatizas todo. Ese sería el caso extremo. No sé que voy a llegar a cubrir todo, pero sin duda voy a tomar un truco en las carreteras. No creo que haga demasiado en las oficinas de correos. Es como disparar a un pez en un barril. En realidad, no es un desafío. Claro, deberíamos privatizar la oficina de correos. La oficina de correos actual es un monopolio. Si hacen un trabajo pésimo, no se arruinan. Soy de Nueva Orleans y tuvimos Katrina en las secuelas y alrededor de 1.5 personas murieron en Katrina. Eso no me molestó mucho, aunque no me gusta que maten innecesariamente a 1,5 personas. Pero lo que realmente me molestó es que las personas responsables de ello todavía están en el negocio. Ahora me estoy moviendo hacia la economía de ti o la eficiencia. Todavía están en el negocio. Eso es horrible. Mira, si la gente hiciera estos bolígrafos con este reloj o una pizza o lo que sea, hicieran un mal trabajo, se arruinarían o perderían dinero. Y eso les daría una pista para ponerse en forma y volar, ¿verdad? Y si no lo hicieran, irían a la quiebra. Es por eso que no tenemos una crisis de bolígrafos o una crisis de pizza, o una crisis de zapatos o una crisis de relojes de pulsera o cualquiera de esas crisis. Porque hay un mecanismo de eliminación automática de que si en el mercado no haces un buen trabajo, alguien te socavará o te venderá menos. Y sabes, ¿dónde está un Pan AM hoy en día? ¿Dónde están la Fortune 500 de hace 1020, 3040 años? No hicieron un buen trabajo, se fueron. El problema con una empresa gubernamental es que no importa lo mal que hagan un trabajo, no obtienes dinero. Ese es el resultado. No se arruinan automáticamente. No hay un mecanismo de retroalimentación automático. Además, los precios son muy importantes. Realmente no podemos tener una gran economía, como los soviéticos encontraron para su consternación, si no tienes precios libres, precios de mercado. Los precios de mercado te dicen cosas, dan información sobre carencias y deseos. Y sabes, una forma de ver las cosas con claridad es extrapolar o inferir. En otras palabras, si lo hemos hecho, lo ponemos en el sector público. Lo ponemos en el sector público. Ponemos todo en el sector público. Y ahora no hay mercados en absoluto. Ahora, ¿cómo se determinan los precios? Los precios son para la economía como las señales de tráfico para la geografía. Si no los tienes, no puedes planificar. No puedes planear cómo salir de una bolsa de papel. Los soviéticos tenían grandes maestros de ajedrez y podían unir sus esfuerzos para el Sputnik, pero no podían planear cómo salir de una bolsa de papel. Tenían una economía horrible.
Así que los precios son importantes. Dan información. Nos permiten tomar decisiones racionales. Los soviéticos no tenían idea de si usar si quieren hacer botes de remos. Deberían estar hechos de plástico, madera, tungsteno, platino sin que los precios indiquen escasez. Estás en un pantano económicamente. De acuerdo, ese es el caso general de la privatización por motivos de moralidad. Desde el punto de vista económico, se puede tener eficiencia o moralidad en el sector público. O en la medida en que tienes un sector público, tu moralidad y tu eficiencia se desploman. Bien, ahora déjame aplicar esto a las carreteras. ¿Por qué estoy tan entusiasmado con las autopistas, carreteras, calles, avenidas, vías públicas, cosas así? ¿Por qué debería privatizarse? Y por privatizado, no me refiero a este tipo de privatización estrafalaria que estábamos discutiendo antes, donde el gobierno determina las cosas y tienen dominio eminente. Y luego tienes una carretera casi semiprivada, pero tienes que dársela al gobierno en 10 o 20 años. Las carreteras privatizadas, tanto como las camisetas ahora se privatizan, tanto como las zapatillas de deporte se privatizan, o como el baloncesto ahora está privatizado, saque al gobierno. ¿Por qué estoy tan entusiasmado con eso? No porque esté entusiasmado con todo, pero estoy entusiasmado con todo, pero no estoy entusiasmado con esto. ¿Por qué? Una de las razones es que, ¿sabes cuántas personas mueren en las carreteras cada año? Son unos 40. La gente muere en los Estados Unidos. A veces es 39, a veces es 41, pero en general es alrededor de 40. Se ha reducido en muertes por milla recorrida, pero porque estamos viajando más millas, pero la tasa de mortalidad sigue siendo de alrededor de 40. Así que pon esto en perspectiva. Creo que solo 3 personas murieron en 9 y 11. Creo que solo 150 personas murieron en Nueva Orleans. Solo pienso, ¿qué es? 4 soldados ahora en Irak, esto es 40. Madres, abuelas, bebés, gente común caminando y sonrojándose como si nada. Ahora, la respuesta habitual que la gente dirá, ¿qué tiene que ver esto con algo? La respuesta habitual que dan es que no es la causa del gobierno. Es la causa de la velocidad, el alcohol, el mal funcionamiento del vehículo o el error del conductor. Los tipos de Chicago. Sam Peltzman, no soy un gran fan de Chicago. A pesar de que supuestamente son empresas libres, son una especie de empresa semi-libre. Sam Peltzman, un residente de Chicago, enumera alrededor de 25 de estas razones. Además, es algo raro. Estas son las 4 grandes, las llamadas explicaciones. Estos son los 4 grandes. Otras cosas como, ¿qué tan rápido es la ambulancia? ¿O hay un helicóptero ambulancia? ¿Qué tan bueno es el hospital? Cosas así. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras de la NSA enumera 125 causas de accidentes. En mi opinión, esto es solo causas próximas. No son causas últimas. ¿Cuál es la diferencia entre causa aproximada y causa última? Si tomo esta pistola aquí y disparo aquí con un rifle pesado y mato a alguien allí y luego me capturan y quieren meterme en la cárcel. Digo tat, no tan rápido. Fue la bala la que lo hizo. Yo no lo hice. Está a 200 metros. Soy inocente. Nunca en 1.000.000 de años me permitiría salirme con la mía con ese tipo de excusa, porque estaría confundiendo una causa última, a saber, yo, con la causa próxima, la bala que golpeó al tipo. Mira, supongamos que un restaurante falló y comenzamos a hacer listas de por qué el restaurante falló. Y una es la pésima comida y la otra es el mal servicio. Y otra es la ubicación. Otro está sucio. Lo que sea. Platos sucios, pisos sucios. ¿Aceptaríamos eso? No en 1.000.000 de años. Lo que diríamos es que esas son las causas próximas. ¿Cuál es la causa última? ¿Cuál es la verdadera causa de que el restaurante se arruine? No son esas cosas. Es más bien la gestión. La gerencia no consiguió un buen cocinero.
El gerente no consiguió buenas camareras que la gerencia no ubicó en el lugar adecuado. La gerencia no consiguió un tipo con una escoba y le dijo que fuera a barrer o a lavar platos. Bien. Es la gerencia. ¿Quién es el gerente aquí? Es el maldito gobierno. ¿Quién es el gerente? Es el gobierno el que no lo ha hecho bien con respecto a la velocidad. Es el gobierno el que no lo ha hecho bien con respecto a la reducción de los conductores ebrios de alcohol. Es el gobierno el responsable de todas estas cosas. Esas son solo causas próximas. La causa última es la gestión gubernamental. Ahora volvamos a algo que dije antes. Lo que dije antes fue que hablé sobre el proceso de eliminación. El proceso de eliminación significaría, en este caso, que diferentes personas poseen diferentes caminos. La US Highway 40 era propiedad de la US Highway 40 Corporation y la Cumberland Road Corporation era propietaria de la Cumberland Road. Y no lo sé, ELM Street era propiedad de la ELM Street Association. Entonces estarían compitiendo entre sí. Y tal vez algunos de ellos fueron mejores para detener estas cosas que otros. Tomemos la velocidad, por ejemplo. Ahora, tal vez sea la velocidad la que lo está haciendo, pero tal vez sea la varianza o la desviación estándar de la velocidad. Solía tener una motocicleta Honda de 90 centímetros cúbicos. Era capaz de descender con un viento de cola de 45 millas por hora. Cuesta arriba con un pasajero y viento en contra. Podría ser tal vez 35, pero me subo a la autopista. Estoy hablando de carreteras donde el límite de velocidad es de 70 millas por hora, pero la velocidad mínima es de 40 y podría ser 40. Y sabes que si haces 70 en una autopista que dice 70, la gente te compra así. Entonces, la variación en la velocidad está en algún lugar entre 40 y 80. Tal vez sea demasiado. Tal vez esa es la causa. No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Porque como dijo el tío Mao, no tienes 1000 flores floreciendo. No hay empresarios diferentes que hagan cosas diferentes como lo hacen en la industria del automóvil, la industria de las sillas o la industria del calzado. Y algunos de ellos sus planes fracasan y se arruinan, y otros tienen éxito y ganan dinero y pueden expandir su base de operaciones. Sabes que no tienes nada de eso. Todo lo que tienes es una política hecha en Washington DC de lo que sea. El doble níquel o ahora tiene 70 años. En otras palabras, no hay experimentación sobre cómo reducir las muertes. Washington DC Obama ahora, o quien quiera que designe para lanzamirar. Estas reglas no se nos presentan en tablas de piedra. Tenemos que descubrirlos. Los mercados son el mecanismo por excelencia para descubrir la mejor manera de reducir la deuda. Mira, aquí hay una posibilidad. Supongamos que tuviera una carretera y tuviera 3 carriles en lugar de un mínimo de 40 y un máximo de 70. Supongamos que digo, todos tienen que hacer 55 aquí, tienen que hacer 70 aquí y tienen que hacer 85 allá. ¿Sería mejor? No lo sé. Tal vez. Todo lo que digo es que si tuviéramos un sistema competitivo en el que confiáramos en buena calidad y precios bajos en cualquier otro ámbito de actividad. Si tuviéramos un sistema como ese, lo descubriríamos. Cuando escribí sobre esto, y pronto publicaré un libro al respecto, se me ocurrieron todo tipo de esquemas además de eso que podrían o no funcionar. A algunos de ellos el gobierno los sigue, pero no del todo. Por ejemplo, una de mis ideas era hacer una cruz o una estrella judía o una cosa musulmana o lo que sea. Lo que sea. Hubo una muerte en la carretera. Pones uno ahí y eso asustará a la gente. ¿Sé que eso funcionaría? No, no soy un administrador de carreteras. No lo sé, solo estoy especulando. Estoy tratando de inferir de lo que sé sobre los mercados privados a este mercado público y decir, este es el tipo de cosas que podrían estar haciendo. Tenía en mente, grandes de verdad. Hoy en día lo hacen, pero solo son así de grandes. Tenía en mente cruces de 20 pies o estrellas judías o lo que sea. Otro. Esos autos en los que sabes que un camión los golpea por un extremo y los golpea por el otro. Y ahora el camión y el coche. En lugar de ser de 20 pies de largo, es de 5 pies de largo. Una especie de acordeón. Ponlo en un pedestal justo donde ocurrió el accidente.
Esas cosas. No lo sé, pero si lo intento en la calle Walter Block y no funciona, perderé dinero, me arruinaré. Y tal vez alguien más intente otra cosa. Y lo que estoy diciendo es que a partir de este tipo de sistema de compra y venta, a través de la compra voluntaria de derechos para ir en diferentes carreteras, obtendremos mejores carreteras. Lidiaremos mejor con estos problemas. Quizás que deberíamos hacer la próxima vez que atrapemos a alguien que conduce ebrio. Creo que fue Charles Berkeley recientemente en las noticias. Tal vez le hagamos algo más serio que lo que le hicieron. No lo sé. Tal vez la pena de muerte. Solo, mira, un tipo es ejecutado por hacer estas cosas. Tal vez salvar cientos de vidas. No lo sé. Pero el punto es que si anuncio esto con anticipación y en mi camino te atrapan borracho y conduciendo, te vamos a dar un mordisco. Un mordisco serio. Tal vez ayude. No lo sé. Todo lo que sé es que esto es imposible. Nuestro sistema no permite este tipo de experimentación, por lo que nunca resolveremos realmente este problema de muerte. La segunda razón por la que me estaba metiendo en caminos privados es que solía vivir en la ciudad de Nueva York y los atascos de tráfico allí. No lo creerías. Incluso en pueblos pequeños o ciudades moderadas como Knoxville, la congestión del tráfico es horrenda. ¿Por qué es eso? En economía, tenemos esta cosa llamada oferta y demanda. La cantidad y el precio. ¿Qué precio cobran por el uso de la autopista durante la hora pico? O más bien, ¿qué precio adicional cobran por el uso de la autopista durante la hora pico que no cobran por conducir a las 3 de la mañana? Y la respuesta es cero, ¿verdad? No te hacen pagar más cuando conduces a las 5 en punto. En cero, la demanda es mucho mayor que la oferta. Y eso es congestión de tráfico. Exceso de demanda. ¿Cuál es la respuesta económica? Consigue el precio un poco más alto, cobra un poco más. En otras palabras, si lo que haces eres tú, tienes un tiempo. Este es el tiempo y esta es la cantidad de personas en la carretera. Digamos que es medianoche, 12 p. M o 12 a.m. Poco tráfico. Ahora llegamos a 7 a.m. a 9. Alto tráfico. Esta es la hora punta. Luego baja un poco más, aunque en Nueva York está ahí arriba a todas horas. Y luego digamos de 6 a 8 de la noche. Otra hora punta. Principalmente lo que haces. Lo que el sistema de precios hace naturalmente es que si cobra más durante la hora pico, disminuye la cantidad de uso. Si cobra menos durante las horas no pico, aumenta. En otras palabras, puedes igualar esto. Eso es lo que hacen los hoteles. Cobran más durante la temporada que fuera de temporada. Si es un hotel de esquí, cobran más por las habitaciones en invierno que en verano. Y si es de playa, hacen lo contrario. Fíjate, lo aplanan. ¿Todos siguiéndome en esto? Sí, solo sentido común. Lo hacen para ciertas fiestas con restaurantes, lo que sea. Pero lo que hace el estúpido gobierno. Y eso es una redundancia. Era una broma. No funcionó demasiado bien. Pero mira, cuando un economista cuenta un chiste, es como si un oso tocara el violín mientras monta un monociclo. No preguntas, estaba en la tumba. Dices, vaya, un oso montado en un monociclo y tocando el violín. ¿Qué haces? Entonces, cuando un economista cuenta un chiste, no dices, fue gracioso o no. Tú dices, wow, increíble. En cualquier caso, lo que hacen estos sinvergüenzas en el gobierno es fijar precios anti-picos de carga. Es decir, exacerban la congestión. La idea es que cuando compras esos boletos de viaje, sabes que te darán un viaje de un mes por boleto de un mes, ¿verdad? Para atravesar esas botas de peaje. Es un poco más barato por viaje que si comprara uno cada vez. ¿Quién usa esos boletos mensuales? Personas que montan durante los picos o durante los valles. Obviamente durante los picos. Esas son las personas que van a trabajar de 9 a 5. Entonces, lo que hacen es cobrar menos, por lo que aumenta esto un poco. Principalmente, están exacerbando las variaciones. Y luego nos dan todas estas cosas quejumbrosas. Compartir coche, usar un autobús y ya sabes, toda esa mierda. Si elevaran los precios lo suficiente, el mercado se encargaría de que lo hiciéramos. Esa es la belleza del mercado, la magia del mercado.
Pero si no tienes mercados, si solo tienes edictos gubernamentales, no funciona. De acuerdo, esas son las dos razones. Ahora lo que voy a hacer es poner objeciones a mi maravillosa teoría. La primera objeción es, por cierto, debo decir que esto suena un poco raro. ¿Sabes qué es block? ¿En qué sustancia controlada estoy diciendo cosas tan raras? Ya sabes cómo eran las primeras carreteras. Las primeras carreteras eran carreteras de peaje. Mi investigación se remonta al siglo VIII en Inglaterra. Los primeros caminos eran privados. Las carreteras primero aquí en América del Norte en los EU solo serían carreteras de peaje. Lo que sucedió es que el gobierno se negó a respetar la ley. Es decir, que había personas a las que se les dijo que mataran o correrían por el peaje y no pagarían. Y cuando llamaron a la policía para que los apoyara, no lo hicieron. Así que la cosa no es viable si el gobierno no defiende los derechos de propiedad. Así que no funcionó en la ciudad de Nueva York. El BMT y el IART eran subterráneos privados y cobraban 1 centavo y lo iban a aumentar a 1 centavo. Y el gobierno de la época dijo, esto es avaricia desmesurada, lo que sea. Así que lo nacionalizaron, o en este caso, lo municipalizaron. No recuerdo los 30 en ninguna parte. Lo tengo en mi libro, pero no recuerdo cosas así. Y luego adivina qué hicieron. Lo elevaron a 1 centavo, así que imagínate. Pero el punto era que solo porque son cosas largas y delgadas, no significa que no puedan privatizarse. De acuerdo, ahora déjame darte algunas objeciones a esto. La primera es la trampa. Aquí estás en este camino y ahí está tu casita. Y pondré la carita sonriente para indicar que eres una persona feliz. Y ahora quieres salir a la carretera y dicen, eso será $1 millón cada viaje. Es decir, tienes la idea de que si tienes caminos privados, te atraparán allí. Esto es una tontería en este momento. Si compra una casa, debe tener un seguro de título. Luego nos aseguramos de que el tipo que está vendiendo la casa sea el dueño de la casa. Tendrías algo nuevo llamado seguro de acceso. Es decir, no vas a comprar una casa hasta que vincules contractualmente al propietario de la carretera y le digas, ¿sabes cuál es el trato aquí? Puedes triplicar el precio de acceso y comprar tu capricho, en cuyo caso no voy a comprar la casa en el primer lugar. La economía es que si tengo una carretera en un camino vacío en algún lugar, quiero animar a la gente a mudarse para que tenga más clientes, más tráfico, lo que sea. Puedo cobrar a más gente, más dinero, así que los animaré. Y una forma de alentarlos es cronometrarme contractualmente para asegurarme de que no puedo ser arbitrario y caprichoso, en cierto modo, atraparlos en la casa. Y la idea es que tienes que ser un buen saltador con pértiga o tienes que tener un helicóptero o algo así. No, el sistema legal se encargará de ese problema. Otro es el dominio eminente. Dicen, Block, eres un gran partidario de la propiedad privada. No puedes tener cosas largas y delgadas con ese dominio inminente. Porque, si quiero construir una carretera de Knoxville a la ciudad de Nueva York, ¿por cuántas propiedades de personas tendré que pasar para que una nueva carretera vaya allí? No lo sé. 10, 100 personas diferentes poseerían tierras de esa manera, ¿verdad? Y luego tienes el problema de un agujero abajo. Un tipo de aquí dice, claro, te venderé mi tierra por $6 billones. Tenemos nuestro jarrón. Esa era otra broma. Una forma es que puedes rodearlos. No tienes que hacerlo. Sí, la distancia más corta entre los dos puntos es una línea recta. Pero, ¿qué diablos? Puedes hacer la ruta del gran círculo. Si tienes a alguien así, puedes rodearlo. Otra cosa que podrías hacer es suponer que es dueño de un terreno así y que es muy obstructivo. Bueno, puedes pasar por debajo o por encima. A saber, esta doctrina de cómo la llaman donde no puedes agregar column. La doctrina Coulomb dice que si aquí está la Tierra, si posees una milla cuadrada de la Tierra, ¿cómo la llamas? Una pirámide o un peine hacia el centro de la Tierra y luego hacia el cielo. Consulte la columna anuncio. Yo diría que no puedes hacer eso. No puedes pasar por debajo de él ni por encima de él, porque él es dueño de las profundidades de la Tierra y de los cielos.
La doctrina de la columna AD no es compatible con los libertarios. El libertarismo se basa en la teoría de John Locke y Murray Rothbardian Homesteading. No criaste nada a 5 millas en el núcleo de la Tierra. No criaste nada a 50 pies de altura. Si tuvieras la doctrina Addison, no podrías tener aviones. Cada vez que alguien visitaba tu casa, decías, oh, eso sería un cuarto o $20 o lo que sea. Se excluiría un vuelo aéreo. ¿Qué otras objeciones hay? Creo que he durado como media hora. En mis escritos, debo considerar tal vez 2025 objeciones. No quiero tomarme más tiempo. Permítanme resumir. Si se mueve, privatícalo. Si no se mueve, privatícalo. Todo se mueve. No se mueve, privatiza todo. Y obtienes puntos de Brownie en ética. Porque cuando las cosas son privadas, tratamos con los demás de una manera civilizada, no bárbara. No puedo llevar la mochila de Melissa sin permiso. Eso es lo que es el mercado. Y cuando tenemos cosas en el sector público, montamos un tiro brusco el uno sobre el otro. Nos tratamos como animales. Nos tratamos como bárbaros. No es legítimo y no es eficiente. Ahora desconozco cuántas muertes habría si todas las carreteras fueran privadas. Mi especulación de que tomaría demasiado tiempo entrar en por qué. Habría unas 8 muertes basadas en cosas raras. Todavía habría algunas muertes. Cuando la gente va a 70 millas por hora, habría algunas muertes, pero la tasa de mortalidad se reduciría enormemente y la congestión no se eliminaría, sino que se reduciría en gran medida. Y ese es mi caso para privatizar carreteras. Gracias. Voy a tener una pequeña discusión en el panel, pero en realidad voy a comenzar con una pregunta que tiene que ver con los costos de transacción. Sé que en Internet, el sueño de todos. El santo grial de Internet es el micropago para que puedas tener una cuenta de PayPal o algo así. Cuando visitas mi página, recibo medio centavo y visitas la página de otra persona y obtienen medio centavo y no tienes que suscribirte y todo es perfecto. Pero puedo tener una página y si pudiera tener 100 personas que visitan mi página, obtengo 50 centavos por día, lo que resulta sumar dinero real. Y el único problema es que nadie puede hacer que funcione. Ha sido el santo grial y simplemente no funciona. Pero PayPal realmente no funciona de manera eficiente con cantidades de dinero inferiores a $1. En realidad, cuesta lo suficiente para hacer micropagos. Ahí vi, pero eso todavía parece que sería mucho más fácil que yo conducir por Knoxville con muchas carreteras diferentes propiedad de muchas personas diferentes. Supongo que podría comprar una suscripción a cada uno y mi auto estaría cubierto con pequeñas calcomanías o chips feed o lo que sea, pero eso es un poco incómodo. O probablemente podría ir a un equipo de agregadores como Fresh Road Syndicate que me vendería una cosa RFID que sería reconocida por todos. Pero si no funciona en Internet, donde no tenemos las limitaciones del espacio físico, estoy seguro de que ha anticipado esta objeción. Pero, ¿cómo es posible que conduzcamos a través de cientos o miles de carreteras propiedad de cientos o miles de personas y empresas diferentes y nos aseguremos de que se les pague y de que no nos retenga un bozo con su folleto cada vez que doblamos una esquina? Cuando comencé a escribir sobre esto, estaba investigando mucho en revistas de comestibles. Ni siquiera sabía que había cosas como diarios de comestibles, pero había revistas de comestibles. ¿Por qué estaba investigando en revistas de comestibles? Porque estas cosas de aquí, estas cosas de códigos de barras acababan de llegar. Y mi idea es que cada coche tenga uno, no muchos. Habría un amalgamador. Un tipo tendría este código de barras, y luego, donde quiera que fueras, la carretera tendría en su superficie una máquina que leería, más allá de donde fueras, y luego al final del mes recibirías una factura. Así que no veo eso como un problema en absoluto. Y no veo que este costo de transacción sea un problema, incluso en Internet porque tenemos publicidad. En otras palabras, si tienes un portal web al que va mucha gente, ahora puedes ir a McDonald's o Burger King o alguien así y decir, oye, tengo 30 personas al día en mi portal para escuchar mis puntos de vista sobre la ley. Te pondré una cosita. El arco está ahí. Hagamos un trato. Así que ahora la gente paga a través de la publicidad y usted no tiene que hacerlo. No todos tienen que pagar un centavo. Así que no creo que eso sea creo que es una buena objeción y ciertamente anticipo eso.
pero no creo que sea un golpe de gracia contra el sistema. ¿Cuál es tu respuesta a las preocupaciones de privacidad de cómo saben todos a dónde conduces porque están leyendo tu código QR? También hablo de eso porque, supongamos que quieres ver a tu amante o a tu proctólogo. O ya sabes, no quieres que la gente lo sepa. Tal vez ambos sean iguales, ¿verdad? ¿Podrían ser las mismas drogas diferentes? Tenemos precedentes de ello. Compras a un precio más alto, algo que solo te da una tarifa fija. Si somos lo suficientemente inteligentes como para poner un hombre en la luna o para tener una economía civilizada, que estamos perdiendo rápidamente, somos lo suficientemente inteligentes como para descubrir formas técnicas de asegurarnos de que se respete la privacidad. Pero, ¿cómo se trata el fraude en los códigos de barras? ¿O con alguien simplemente eliminando esto? 1 o 2% de la población siempre va a hacer eso. No sé cuál es el porcentaje, pero un pequeño número de personas. Mira, si todo el mundo fuera un criminal, no tendríamos mucha sociedad. No podríamos haberlo hecho. No podríamos tener tiendas donde recojas cosas y no las guardes en tu bolsillo. Tienes que asumir que solo un pequeño número de personas serían criminales activos. Y ya sabes, los libertarios son bastante duros con los criminales. Lo haríamos. ¿Viste lo que estaba contemplando hacer con conductores borrachos? Ahora, si es un accidente, sabes que no tienes la cosa o que está funcionando mal. Es de suponer que habría maneras. Tenemos nuestras formas de lidiar con este tipo de cosas. Pero decir que, dado que habrá fraude y robo, no podemos tener una empresa privada, creo que está mal. Sin embargo, mira, que algunas personas roben relojes no significa que puedas tener un mercado viable de relojes de pulsera. Así que creo que hay un paralelo allí. Todavía no estoy seguro, y eso me convence. ¿Quién te encargarías de los crímenes? Esa es una pregunta viciosa. Pero antes de responder, como buen profesor, tengo que hacer un círculo aquí. Y eso es. Solo quería mencionar una cosa con los costos de transacción. Los costos de transacción para mí son como agitar una bandera roja y un toro. La persona clave involucrada en los costos de transacción, el señor costos de transacción, un tipo llamado Ronald Coase, es gente familiarizada con él en derecho y economía, y es uno de mis principales enemigos. Sin embargo, he escrito tal vez 10 o 15 artículos que muestran lo comunista que es. ¿Ves lo que me molesta de estos chicos de Chicago? No me importa que sean comunistas, pero lo que realmente me molesta es que se hicieron pasar por empresas libres y eso es realmente despreciable. Y Coase es uno de ellos. Así que no me hagas empezar con los costos de transacción, pero ahora están en los costos de transacción. Sin embargo, en cuanto a los costos de transacción, hay varios lugares diferentes en los que ha hablado sobre las partes que se unen y contratan. Cada una de esas situaciones tiene costos de transacción. Oh, sí, así que tienes que hablar sobre cómo minimizarías esos costos, pensando en el esquema que estás configurando. Y podríamos hablar, creo que mucho tiempo sobre eso. Permítanme llegar a su pregunta sobre quién lo hace bien. Y ahora lo estamos. ¿Ves? Hay la forma en que veo el mapa político, hay anarquistas libertarios. No me refiero a anarquistas izquierdistas que odian el dinero y piensan que los mercados son codiciosos o algo así. Estoy hablando de anarcocapitalistas como Murray Rothbard. Esa sería aproximadamente mi posición. Justo debajo de ellos están lo que llamamos minarquistas. El gobierno mínimo está gobernado por los arqueros, por lo que un monarca no está gobernado por nadie. La regla arbitraria de los minarquistas es que la regla es un gobierno limitado. La persona más famosa que tiene esa opinión es Ayn Rand. Y en su opinión, el gobierno solo tiene una función, y es proteger a las personas y la propiedad contra la violación, el asesinato, el robo, lo que sea. Y con ese fin, solo tiene 3 instituciones legítimas: ejércitos para mantener alejados a los malos extranjeros, policía para mantener alejados a los malos locales y tribunales para determinar quiénes son los buenos y los malos. Si afirmo que realmente soy el dueño de la mochila de Melissa, tenemos que ir a algún tipo de tribunal y averiguarlo. Y para Ayn Rand, esa sería una empresa gubernamental legítima. A continuación, los libertarios y algunos libertarios agregan un poco más, tal vez para la salud pública o lo que sea. Y no me refiero a la medicina socializada, me refiero a las enfermedades transmisibles. ¿Quién va a rociar a los mosquitos? Por debajo de eso en esta jerarquía, como yo lo veo, estarían los liberales clásicos que creen en el gobierno para los ejércitos, los tribunales y la policía. Pero agregue otras 4, 5 o 10 cosas como Milton Friedman y Friedrich Hayek. No son verdaderos libertarios. Son liberales clásicos a falta de un término mejor. De acuerdo, una respuesta a esto es que tenemos un gobierno mínimo y se limita al ejército, los tribunales y la policía. Y ellos deciden quién lo hizo. Pero mi posición es la posición anarquista. Y por cierto,
Realmente no puedo hacerle justicia en 2 o 3 minutos. Pero si estás interesado, puedes contactarme para obtener una bibliografía sobre esas cosas. Solo envíame un correo electrónico. Y te enviaré más bibliografía de la que quieres leer. No habrá quiz ya que no soy tu profesor, pero si te interesa. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionaría? Habría tribunales, compañías de seguros, firmas de policía, y serían proveedores privados de justicia o servicios judiciales. Y hay precedentes de esto. Por ejemplo, la ley de las leyes de salvamento. La ley es que si el barco de Glenn zozobra y yo vengo y traigo el barco de Glenn de vuelta al puerto, está muy claro que obtiene 2/3 del valor del mismo. Y obtengo 1/3 del valor de la misma. ¿Por qué? Eso es lo que decidieron los tribunales del almirantazgo. ¿Y por qué deberíamos prestarles atención? Porque así se hacía el comercio en los siglos XIV, XV, XVII. Existe un precedente legal que surgió a través de árbitros privados, personas que tenían reputación de probidad. A diferencia de hoy en día, la forma en que elegimos a los jueces es un truco político que no llegó al cargo o que se hizo a un lado por otra persona. Un tipo de cosa muy diferente. Así que hay casos de tribunales de derecho privado. Tenemos la Asociación Americana de Arbitraje. Un amigo mío es ingeniero en Stanford y lo llaman como persona de arbitraje privado cada vez que hay cosas muy técnicas en las que hay dos compañías que disputan el relleno de cosas sobre cosas eléctricas y los jueces no lo saben. Pero lo hace y confían en él en eso. Así que lo has hecho. Hoy en día tenemos tribunales privados. Tenemos al decano de Beck, que es la corte hebrea. Tenemos tribunales eclesiásticos católicos. Tenemos tribunales islámicos que deciden quién puede divorciarse y quién no, y todo tipo de otras cosas. Así que hay precedentes. Ahora voy a estar de acuerdo con la opinión de Murray Rothbard y también con David Friedman, que es el hijo de Milton Friedman, que también es anarcocapitalista. Y déjame darte un ejemplo. Supongamos que tengo una disputa con Glenn. Digo que tengo esta chaqueta. Es una chaqueta muy bonita, y es mi chaqueta. Y esta desgraciada persona me la agarró ayer. Podrido también. De acuerdo, entonces, si somos personas civilizadas, no solo hacemos eso. Decimos, vamos a un árbitro o un juez o un tribunal. Y elijo a Dawn como mi juez. Dawn es una vieja amiga mía y Glenn lo sabe. Así que invitamos a Glenn a venir a la corte del amanecer y estar de acuerdo con lo que Dawn diga. Y Glenn dice, Dawn, que no es de fiar. Vayamos a la corte Iris. Iris es sólido, es razonable, es una mensi, como decimos. Iremos con ella. Y yo digo que, Iris, no, es una vaga. Tiene un doctorado de Columbia. No puedes confiar en gente así. No voy bien ahora. Así que ahora cada uno va a su propia corte. Una posibilidad es que Glenn vaya a la corte Iris y yo a la corte Dawn, y ambos están de acuerdo conmigo. Ahora Glenn está en problemas porque tienes dos tribunales, compañías de seguros, compañías de policía que vendrán tras él y le dirán, dale a Walter, Walter, la chaqueta de Walter. Casi lo pierdo pensando, esa es tu historia. Tengo que ceñirme a mi historia. Esa es mi historia, y me estoy apegando a ella. De acuerdo, una posible resolución es que ambos tribunales estén de acuerdo conmigo o con él, en cuyo caso el caso ha terminado. Pero podemos tener desacuerdos. El tribunal Iris y el tribunal Dawn pueden estar en desacuerdo. Ahora es posible que la corte del amanecer pueda estar de acuerdo con Glenn y la corte del Iris pueda estar de acuerdo conmigo, pero lo más probable es que la corte del amanecer esté de acuerdo conmigo y la corte del Iris esté de acuerdo con Glenn. Ahora hay dos tipos de tribunales. Hay tribunales de bandidos que no anticiparon este problema o que se negarán a hacer algo civilizado al respecto. Esos son los tribunales de bandidos. Y luego están los tribunales de los buenos. Los tribunales de los buenos son tribunales que son civilizados, no bárbaros, y dicen que esto podría suceder. Y si sucede, iremos a la corte a Aka y él decidirá. Es decir, Iris y Dawn, que son los tribunales que han decidieron entre ellos que si nosotros también salimos en lados opuestos de cualquier disputa judicial, elegiremos a alguien.
o escogeremos a alguien con números aleatorios. Y aquí hay 9 o 15 personas con las que podemos estar de acuerdo. Ustedes pueden ponerse de acuerdo, y eso será definitivo. Así que eso sería ahora. Verá, ahora traemos la economía, los tribunales con bandas van a tener que luchar contra todos. Van a tener que luchar contra otros tribunales con bandas. Y van a tener que luchar contra los tribunales legítimos. Pelear es caro. Tienes que pagar dinero extra a tus trabajadores. Mientras que los tribunales legítimos no tendrán que luchar cada vez, solo tendrán que luchar cuando estén en lados opuestos de un tribunal de bandidos. Y la presunción es que esto significa que es económicamente estable. Y la idea implícita aquí es que todos los tribunales de la sociedad libertaria estarán de acuerdo con la ley libertaria. ¿Y qué es la ley libertaria? La ley libertaria se basa en dos axiomas. El axioma de la no agresión, que estaba ilustrando con Melissa. La forma en que tratas a las personas no es con un puño o una pistola, sino por voluntariedad. Mira, supongamos que agarro su abrigo y me para y le doy una bofetada y me da una bofetada. Pero lo empecé. ¿Significa eso que soy el agresor? No, porque hay que incorporar el segundo axioma del libertarismo y es el de los derechos de propiedad privada. Si me robó ese código ayer y ahora simplemente lo estoy recuperando, bueno, entonces él es el malo y se resiste a que lo agarre físicamente. Ahora, por otro lado, si siempre tuvo ese código y empiezo a agarrarlo, bueno, entonces soy el malo. Entonces, para saber si algo es agresión o no, debes saber quién es el legítimo propietario de las cosas. Y aquí traemos a Robert Nozick, que es un famoso filósofo que se ocupó de la política. Estoy seguro de que habrías oído hablar de él. No sé si estarías de acuerdo con él, pero sin duda es un nombre muy importante en filosofía del derecho. Y lo que Robert Nozick dice al despegar de Roseberg y Laak es que la forma en que se llega a poseer cosas es, en primer lugar, al criarlas en casa, y luego a través de cualquier medio legítimo de lo que él llama transferencia de títulos, compra, venta, regalos, juegos de azar, lo que sea. Así que esa es una respuesta de 5 minutos a la pregunta de quién determinaría si digo que no estoy acelerando y tú dices que estoy acelerando. Entonces los tribunales privados determinarían eso. Solo un comentario. Creo que dije un par de preguntas. Veo algunas ineficiencias allí y su sugerencia. Y parece que el curso actual del sistema que tenemos es más eficiente ya que requiere solo uno. Eso es discutible. ¿Quieres profundizar en eso? ¿Por qué cree que es más eficiente ahora si hay un sistema judicial en el que se lleve a un criminal? Veo lo que dices, en lugar de posiblemente 3. Y de hecho, creo que habría un incentivo económico para un tribunal que favorecería su punto de vista. Oh, sí, habrá juez de compras. Supongo que lo llamas para ir de compras en el foro. Seguro. Entonces, económicamente, parece probable que haya 2 resultados diferentes con un posible tercer resultado. Por lo tanto, para resolver cualquier asunto, se requeriría una disposición de 3 tribunales en lugar de 1. Incluso ahora tenemos, vas a la Corte local, luego vas a la Corte de Apelaciones, luego vas a esta Corte, y luego vas a la Corte Suprema. Así que tienes eso incluso ahora. Así que no veo que veas foros de compras cuando la gente intenta entrar en la Corte del juez Weinstein. Pero hay una integración legal de esos tribunales. Habría una integración legal de los tribunales privados si fueran lo que yo llamo tribunales sin bandas. Es decir, todos habrían anticipado esto y habrían tenido alguna persona o personas como este amigo mío en electrónica en Stanford que es visto como un verdadero experto y muy justo en esto. Y la gente acude a él y 2 tribunales irían a este tipo y le permitirían ser el Tribunal Supremo. Y si ves mucho de lo que está pasando es una cosa llamada legitimidad. Si no lo hace, la única diferencia, por lo que puedo ver entre una banda de la mafia y un gobierno, es la legitimidad. El gobierno tiene mejores relaciones públicas, pero algunas personas piensan que es enorme. Sí, creo que es un gran problema. Creo que es gigantesco. Es una diferencia estupenda. Pero el punto es que si tuvieras 2 tribunales que no hicieran esto civilizado, perderían legitimidad. Lo cual es un gran problema. Estoy de acuerdo contigo. Es un trato tremendo. Y lo que estoy diciendo es que esto va en mi dirección. Pero solo quiero agregar una cosa más sobre el punto de Don. Verá, ahora entramos en la cuestión de un gobierno mundial. ¿Cuál es el número óptimo de países? En este momento tenemos alrededor de 225 países, más o menos. No estoy seguro de que cambie. ¿Cuál es el número óptimo de países? 1. Si tenemos un continuo aquí, en un extremo del continuo hay un país, un gobierno mundial.
El problema con eso es que pones todos tus huevos en una canasta. Y si el gobierno mundial es malo, no hay lugar para correr. No puedes ir a la luna. O, al menos, todavía no. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en ello. Pero sí, nos solapamos en lo del espacio. Creo que escribí un artículo y te atreves a darme ese abrigo. Te atreves a criticarme sobre economía espacial o derecho espacial, pero ese es un tema diferente. Entonces, una forma de hacerlo si te preocupa demasiada difusión es con un gobierno mundial. Pero tienes un problema ahí. Resulta que soy judío y uno de los beneficios de un pueblo que ha sido perseguido durante muchos años es que, si no te gusta este rey, vas allí. No vayas allí. Y una de las razones por las que nos metimos en diamantes y joyas es porque lo llevas contigo. Y también el capital humano, lo llevas contigo, mientras que si eres dueño de bienes raíces, no puedes llevarlo contigo tan rápido. Así que desconfío de que tengamos uno centralizado en el área de comercio de diamantes, donde hay muchos tribunales privados. Esa es un área que es casi todo arbitraje, ¿verdad? Muchos de los hasídicos, la gente hasídica con el pelo largo y el Gaab del siglo XIX están en los diamantes y se llevan muy bien. Y hacen tratos basados en la confianza porque todos son parte de la misma sinagoga o lo que sea. Pero es lo mismo en muchas otras comunidades. Este tipo, como se llama, Thomas es uno de los economistas negros más famosos que nunca recibió un premio Nobel y que debería recibir uno. Siempre está escribiendo sobre los italianos. A donde quiera que van, les gustan los artículos de cuero, ya sea en Argentina o aquí o allá. Y este grupo hace eso. Y sabes, los judíos hacen los diamantes. Y conoces diferentes razones para eso. Muchas veces, si obtiene grupos homogéneos, los costos de transacción se reducen. Haces un trato de $1 millón con un apretón de manos. No hay 3 niveles diferentes de copia y no hay abogados. Es solo un apretón de manos. Te daré estos diamantes por $1 millón o que tienes. Así lo creo. El atractivo de la soltería no está exento de peligros. Quiero volver a una especie de básico. Volvería a la bolsa de Melissa. ¿Y si vota para reasignar? ¿Y si ella? Lo dijiste. Dijiste que hay varias formas de conseguirlo. Una forma es que la gente diga colectivamente, la bolsa de Melissa realmente debería ir a otra persona. Y si Melissa, como parte de los votos de la colectividad, dice, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. No estoy seguro de a quién debería ir mi bolso, pero creo que debería ir a otra persona. Entonces, no es correcto quitársela. Entonces, no tendrías que quitárselo a ella. Ella te lo daría. No, no necesariamente. No, puede. Entonces, no lo entiendo. No, ella podría estar de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué es esa simple analogía? ¿Realmente quieres reasignar el proceso de reasignación que el Estado asumiría en forma de impuestos o algo así? Entonces, si acepto que me graben, ¿está mal? ¿Está mal? Está mal el impuesto con respecto a mí. Está mal solo con respecto a las personas que podrían estar en desacuerdo. No, estoy de acuerdo contigo. Ahora creo que entiendo mejor lo que dices. Lo malinterpreté. Claro, solo déjame. Porque si la existencia de alguien que no esté de acuerdo con la tributación vicia el derecho tributario con respecto a todos nosotros, ambos. Porque si hay una persona que dice que no, entonces está mal reasignar con respecto a todos, ¿verdad? Si no ha ganado ninguna votación, supongo que eso es lo que tiene que argumentar, porque de lo contrario está bien grabar a las personas que aceptaron ser grabadas, pero no está bien grabar a las personas que no han aceptado ser grabadas, ¿de acuerdo? O el hecho de que haya alguien que no haya dicho que sí a los impuestos vicia el impuesto por completo. Por lo tanto, tendría que tener un acuerdo unánime para ser grabado. Creo que estaba John Stuart Mill. Podría estar citando erróneamente a quien dijo que la mayoría, si toda la humanidad, excepto uno, estuviera de acuerdo en algo, no estaría más justificada para imponer sus puntos de vista sobre el uno que el que estaría en la luna. Olvido quién dijo algo. Es decir, sabes que iba a llegar a eso porque quiero decir, la democracia lo es. La democracia es en sí misma muy difícil de lograr. No tiene una especie de normativa, no necesariamente tiene una dimensión normativa para las reglas que son, para los edictos que fluyen de ella. Un gobierno mayoritario en la medida en que es arbitrario y caprichoso, es como cualquier otro tirano en relación con otras personas.
Hay alguno de la mayoría, ¿verdad? Así que no puedes. Y, por lo tanto, la única forma de que un gobierno democrático adquiera una especie de normatividad es reforzarlo con otros principios, como los derechos de las minorías, el Estado de Derecho, un requisito de coherencia, cuartos de galón, lo que sea, ¿verdad? Y es por eso que la mayoría de nosotros no somos demócratas por un momento. Así que si me acuesto con 1000 personas y 900 tienen relaciones sexuales con ellos, voy a ser claro aquí. Y 999 de ellos consienten, pero uno no. Sigo siendo un violador, ¿verdad? Entonces, si tomo la propiedad de 999 voluntarios y una persona no se ofrece como voluntaria y tomo su propiedad, sigo siendo un ladrón, ¿verdad? Pero va a tener impuestos para mantener algún tipo de sistema de fronteras. Me refiero a la justicia. Holmes, creo que los impuestos son el precio que pagas por la civilización, aunque ahora hemos grabado muy por encima de eso. En este momento tenemos impuestos, la civilización está bajando. Impuestos, impuestos. ¿Qué pagas por la barbarie? Mírame y respondo al comentario de Glenn. En la medida en que quiero decir, hablemos de robar en lugar de violar, porque las mujeres realmente no se sienten cómodas con ese tema. Para comer fácilmente, ok. En la medida en que robas, en la medida en que le has robado a una persona, es problemático a menos que tengamos alguna forma de permitir que esa persona se excluya, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con los derechos de las minorías? Sin embargo, no nos ocupamos de los impuestos. No lo hacemos con impuestos. Nadie se excluye. No, no lo hacemos con impuestos, sino con el impuesto. Pero la cuestión de los impuestos, por lo general, implica otras formas, otras cosas. También está asumiendo que los derechos de propiedad son anteriores al proceso político. Absolutamente, absolutamente. Solo la idea de concebir una propiedad independiente del régimen jurídico es a menos que lo consigas. A menos que estés hablando de mi cepillo de dientes, tienes un problema. Miren, tomemos el comienzo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos comenzaron en 178.917. Me olvido de una. No lo estoy. Entonces, ¿a qué te refieres con comenzar comenzó? Quiero decir, en un momento, colonia, hubo estados. No. En un momento. Hubo un tiempo en que había colonias en Gran Bretaña. Y de repente se produjo esta guerra, la guerra de secesión. Y ahora estaban los Estados Unidos. De acuerdo, y Estados Unidos tenía 13 colonias. Y hay un tipo en Ohio en alguna parte. Y esto es tal vez 5 años después y el recaudador de impuestos se le acerca a este tipo en Ohio y le dice, oye, adivina qué. Acabamos de crear este nuevo club. Es un club voluntario. ¿Ves? Mira, estoy a favor de la democracia en el club de ajedrez. Si el club de ajedrez vota por los juegos de los jueves por la noche y no te gusta, difícil, porque al unirte al club de ajedrez, has aceptado estar sujeto a la mayoría. Así que no hay nada de malo con el voto por mayoría, siempre y cuando todos hayan acordado estar sujetos a la mayoría en el primer lugar. Pero si no estás de acuerdo en estar obligado por la mayoría y luego dicen, la mayoría dice, por lo tanto, tienes que hacerlo bien, entonces creo que el punto de Glenn es absolutamente correcto sobre el 999 y una persona. De acuerdo, entonces un tipo viene a Ohio o al oeste de Pensilvania, que no es parte de los Estados Unidos, pero pronto lo será. Y él dice, acabamos de comenzar este club, el club de los Estados Unidos. Y este tipo en Ohio dice, oh, maravilloso, seré un buen vecino, le deseo la mejor de las suertes, negociaré contigo, comercias conmigo, seremos amigos. Y el tipo dice, no lo entiendes, eres parte de ello. Dice, ¿qué? Yo. Parte de ella. No acepté unirme a ella. Llevo aquí 100 años. Mi abuelo habitó esta tierra y luego mi padre. Y ahora estoy a cargo de este pedacito de 100 acres o lo que sea. Y me estás diciendo que tengo que unirme, me guste o no. Mire, cuando el par en las 13 colonias hubo una votación, creo que el primer 9. Creo que dijeron que cuando hubiera 9 colonias que estuvieran de acuerdo, constituirían los Estados Unidos. Pero 4 colonias no estuvieron de acuerdo y en cada colonia no fue un voto unánime. Esa es la diferencia entre el mercado y la política. Y el mercado es unánime. Esta joven compró esa camisa naranja. Fue un acuerdo unánime. Había 2 personas, ella y el proveedor de la camisa, y ella accedió a comprar la camisa por $50. Y el tipo de la camisa accedió a vendérsela por $50, y fue unánime. ¿Ves? Esa es la belleza. Este es un niño podrido llamado James Buchanan. Maldad, pura maldad, y también disfrazarse de emprendedor libre. Yo no lo dije. Amo al gran hermano.
Lo que nos está dando es esta mierda sobre el anonimato conceptual. En otras palabras, sabe que nunca hubo una unanimidad como la que hubo en el club de ajedrez, como la que hubo en la compra de la camiseta naranja. La unanimidad es absolutamente necesaria. Si luego quieres ir y decir, entonces la gente tiene que estar obligada por la mayoría. Porque si no tienes unanimidad, entonces tienes a esta persona que dice, ¿a que me uno? No, nunca me uno a nada. Y ahora tienes la audacia de venir a cobrarle impuestos y le dices que todos los demás estuvieron de acuerdo en que había una mayoría. Pero la mayoría no tiene más razón en violar sus derechos que él. Si tuviera el poder sería violar los derechos de cualquier otra persona. Podría, un tema ligeramente diferente. Solo quería decir que creo que su uso del término causa próxima, si no he visitado este terreno desde que estaba en la Facultad de Derecho, pero creo que es algo diferente de lo que creo que soy. Quiero decir, nos referimos a... Creo que usamos la causa próxima de una manera ligeramente diferente. Y de hecho, cuanto más cerca estés, más próxima será la causa. Se trata de que alguien quiera. No he hecho esto en una facultad de Derecho. Mi intuición es que no lo es. Eso es apropiado. La persona que aprieta el gatillo sería la causa inmediata de la muerte. Lo que la causa próxima trata de tener en cuenta es el agente voluntario interviniente. Mira, si meto a Dawn en Iris y ahora Iris tiene una conmoción cerebral y Dawn es una persona inocente sentada allí. Pero los empujé y luego él le golpeó la cabeza. Y él es la causa inmediata. No estaba en la ley, no usaba ilegalmente el término. Estamos usando palabras. Tenemos que juzgar cómo estamos usando las palabras de manera diferente. Pero no creo que haya un desacuerdo sustancial. Nadie haría responsable a Don. Todos me harían responsable por lo que está haciendo Donald. Estaba sentado allí. Tiene las manos así. Es un buen tipo, lo que solo quería. Si supiera que ibas a venir y no lo hice. Esa es la complejidad correcta. Tengo responsabilidad. Pero no estás sentado ahí inocentemente y yo te empujo. No eres un tipo malo. Así que tienes razón. Soy el arma que estás usando, ¿verdad? Dice que sí te lanzo después. Pero si también pudiera ver la analogía entre el restaurante y las carreteras en el caso de las carreteras, en el caso del alcohol, ¿verdad? Error del conductor, lo que sea. Tengo agentes voluntarios intervinientes en el caso del restaurante con la pésima comida, el mal servicio y lo que sea. El único agente voluntario que veo en esa lista de cosas a menos que quieras culpar, por ejemplo, a los platos sucios de la cocina. El personal es, que están abandonados es. No hay un agente voluntario interviniente, excepto el gerente. Sí, la única causa. No se trata de una causa próxima. Es el gerente quien es la causa del problema. Mientras que en el caso de las carreteras, creo que desde la perspectiva de la ley, tendríamos que tener en cuenta el carácter voluntario de las acciones que están interviniendo entre el gobierno y el pueblo. El conductor ebrio, por ejemplo, que eligió salir a la carretera borracho, la ley lo vería de manera diferente la cuestión de la pésima comida o el mal servicio. Podrías poner alcohol aquí también, porque hay algunos restaurantes o bares que no tienen gorila y la gente se pone hiperactiva y luego otras personas no quieren venir aquí. Eso introduce a un agente voluntario, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que, ya ves, creo que la forma en que interpreto lo que Iris está diciendo es que mi analogía no es buena, ¿verdad? Esa es una de las. Pero entonces quería preguntarte, déjame recostarme en eso. Creo que la analogía es bastante buena. Creo que en ambos casos, esperarías que dijera eso. Pero ya sabes, tengo que decirlo porque en ambos casos, como tomar el alcohol o los clientes. Aquí, ella hace un muy buen punto de que aquí son los clientes los que están haciendo esto. Aquí no son los clientes, pero también pueden ser los clientes. Es decir, si tienes clientes alcohólicos, tienes demasiados. Mira, si la mitad de la gente de esta facultad de Derecho estuviera borracha, tambaleándose y peleándose entre sí, otras personas no querrían venir aquí. Y luego diría, a menos que estén en el sadomasoquismo. No lo sé, no les gusta. Atraeríamos a diferentes estudiantes de Derecho, una clientela diferente. Pero el punto es que acepté esta analogía. Iris está haciendo un buen punto. Hay una especie de analogía, porque aquí está esencialmente aquí. Aquí se genera a partir de
los clientes. Aquí no lo es, pero podría ser, como en el caso del alcohol. Entonces, ¿podría? Permítame seguir con una pregunta sobre las carreteras. ¿Cuál es? Creo que sugieres y tal vez no. Tal vez estoy radicalizando tu posición si pudiera. Pero está sugiriendo que los límites de velocidad que existen actualmente son arbitrarios porque no tenemos un mercado en el que probarlos. Quiero decir, a pesar de que tenemos, digamos, 75, conduzco de aquí a Atlanta. Tengo que vigilar cuál es el límite de velocidad porque cambia, ¿verdad? A veces son 75, a veces son 70, ¿verdad? Y cuando hay una zona de trabajo dice 55. Y entonces sugieres que todo es arbitrario. Miramos a través de algo que 55 salva vidas. Por lo tanto, debe haber alguna forma en que nos las arreglemos dentro del régimen actual para acumular un cuerpo de conocimiento punitivo que informe las decisiones que estamos tomando. No digo que sea arbitrario. Estoy seguro de que hay ingenieros de seguridad vial. Creo que en las escuelas de ingeniería ahora, además de los ingenieros eléctricos o mecánicos o informáticos, hay ingenieros de seguridad. Puede que esté usando la palabra equivocada, pero estoy seguro de que hay expertos en esto. Pero el punto es que son chefs expertos. Son personas expertas en hacer estos bolígrafos. Son expertos por todas partes. Pero lo que falta es un sistema externo de desierve automático para expertos ineficaces. Son expertos por todas partes. Pero la belleza del mercado es cuando se ven. FEMA probablemente tiene muchos expertos. El cuerpo de ingenieros del ejército que los construyó, ¿cómo los llamas? Dicen que ahora hacen impuestos, no guerra. Otra broma. Hay expertos, esos tipos, el cuerpo de ingenieros del ejército. Estoy seguro de que se graduaron de buenas escuelas de ingeniería. Pero lo que falta es que no existe un mecanismo a prueba de fallas. Si meten la pata, no se arruinan. Les das más dinero y eso no es una receta para el éxito. Debemos abrirnos a las preguntas de la audiencia. El caballero en la parte de atrás y de pie por un rato. Parece que estás jugando con las carreteras. ¿Podrías levantarte, por favor? Yo también puedo oírte. Parece que estás jugando con las carreteras basadas en gran medida en la tecnología moderna y futura, pero también has hablado de las preocupaciones morales de los impuestos y todo eso. Si tuviéramos esta conversación hace 50 años, antes de los GPS y los códigos de barras, ¿seguirías abogando por lo mismo? Incluso si fuera completamente impráctico, no sería completamente impráctico. La libertad es atemporal. Mira, cuando salieron los primeros votos en los Estados Unidos en 1776 o lo que fuera, tenían un sistema hermoso. Lo que hicieron fue cargar los vagones en función de cuántos ejes tenía, qué tan pesada era la carga, cuántos caballos tenía. Incluso cargaron en el ancho de la rueda. Si la rueda era muy delgada, piensa en patines de hielo. Cobrarían más porque romperías la carretera. Debido a que no tenían caminos máximos, entonces tenías caminos de tierra, mientras que si la rueda era ancha, piensa en una pala, te cobrarían menos. Mira la forma en que lo hicieron en Hong Kong. Singapures lo hicieron así. Aquí está el mapa de Singapur. Lo que hacen es hacer estos círculos concéntricos como ojos de buey y le dan un color diferente a cada uno. Como aquí está el área negra, aquí está el área verde y aquí está, no lo sé, el área azul en el medio. Y obtienes una cosita diferente, como en los años 50, la pones en tu tablero. Y si está atrapado en el área azul, la mejor área, el área del Distrito Central de Negocios del Centro, que cuesta más. Si te atrapan con una tarjeta verde, obtienes un boleto o lo que sea, y cuesta más en la diana que en la periferia. Así que no es una cuestión de tecnología, ocurrió en el siglo VIII. Estaban haciendo esto, ocurrió en el siglo XVIII, podría haber ocurrido en la década de 1950, y ciertamente puede ocurrir ahora. No necesitas la tecnología para ser libre. ¿Qué tipo de derechos tienen las personas en un arco de dispensación? Por ejemplo, si estoy en una carretera privada y estoy acelerando debido a las reglas establecidas de forma privada establecidas por la administración de cualquier corporación, ¿pueden sus fuerzas de seguridad entrar en acción? ¿O tengo el derecho a la propiedad privada es absoluta y estoy en esa propiedad privada?
¿Cómo los limita eso en ausencia de una organización gubernamental más grande que me cuide? Una de las cosas que he escrito sobre ti es que te enfrentas a la pregunta. Oh, sí, claro. La forma en que entiendo la pregunta es, ¿qué tan limitados son los derechos? Supongamos que hay un tipo conduciendo por la autopista y yo soy el dueño de la autopista y creo que va un poco demasiado rápido y le disparo en la nuca. ¿Sería legítimo o tiene ciertos derechos? La forma de responder a la pregunta de qué derechos tienen las personas. Tienen derechos negativos, no derechos positivos. Tienen derecho a estar libres de puñetazos y disparos y cosas por el estilo. No tienen derecho a comida, ropa y refugio porque eso significa que tienes que robárselo a otras personas. Ahora la pregunta específica que haces. A veces escribo sobre algo llamado Murder Park. ¿En qué consiste Murder Park? Murder Park consiste en, te dan un arma y 6 balas y tienes que esperar hasta que suene el silbato y luego todos pueden disparar a cualquier otra persona. Y luego, cada 50 minutos, suena otro silbato y todos tienen que detenerse. Y atrapaste los cadáveres y les diste a todos más balas y lo volviste a hacer. ¿Sería esto legal en una sociedad libertaria? Claro, siempre que todos supieran lo que está pasando. Por otro lado, si te invito a mi casa y luego te enchufo y digo, es mi casa, mis reglas. No, tienes que hacerlo. Hay contratos implícitos, ¿y quién va a hacer cumplir eso? Quien quiera que sean las fuerzas de la ley, así que hay un asesinato, la familia asesinada y la otra familia, y tienen que conseguir 2 tribunales de arbitraje juntos. ¿Qué? Mira, en economía, tenemos esta cosa llamada ceteris paribus, lo que significa es que otras cosas son iguales. Es decir, cuando estás lidiando con un problema, asumes todos los demás problemas. El gran chiste, conozco este chiste, no pueden abrir un chiste. Sí, claro. ¿Quieres contarlo un poco? Es una broma contada por otros científicos sociales sobre los economistas. Estamos orgullosos de ello. Esto es suponiendo que el Canopper. Sí, había un químico y un... Hay un físico, un ingeniero y un economista. Y todos están en la isla desierta. Hay una lata de frijoles y se van a morir de hambre y no entran en ella. Y no hay abrelatas. Así que las diversas personas se apiñan y los físicos o el químico, los físicos. Dejémoslo caer desde cierta altura sobre una roca y se abrirá. El químico dice, pero si lo calentamos, se abrirá y tendremos comida caliente. Y luego se dirigen al economista y le dicen, asuma un abrelatas. La razón por la que tiene que asumir un abrelatas es que no tenemos experimentos controlados a nuestra entera disposición. Si eres químico, tomas una cosa química y la divides en 2, y le haces ciertas cosas a esta y no a esa. Y luego infieres que las diferencias se deben a las diferentes cosas que hiciste bajo cierta presión, temperatura, lo que sea. No tenemos eso, no podemos decirlo. De acuerdo, miren, ustedes son la libre empresa, ustedes son moderados, y ustedes son libres y ahora váyanse. Y luego estudiaremos. No podemos hacer eso. Tenemos ciertos experimentos casi controlados como Corea del Norte y del Sur, Alemania Oriental y Occidental. La misma gente, la misma cultura, el mismo todo, solo a través de la historia activa. Tenía sistemas muy diferentes y puedes inferir, pero la gente puede decir que no tenía los gobernantes KAMI correctos. Ahora tenemos que asumir una lata de gobernantes, ¿verdad? Tienes que asumir que se puede abrir una lata. Y ahora lo que estoy tratando de decir aquí es que este caballero me está haciendo una pregunta A y Dawn está trayendo la pregunta B. Cuando estoy respondiendo a esta pregunta, tengo que asumir que esta está resuelta. De lo contrario, no puedo hacerle justicia. Así que ahora estoy asumiendo un Canopper. Supongo que tenemos ley y orden. El buen camino, sea cual sea el buen camino. Y ahora, ¿cómo lidiará con mi camino privado? Es lo mismo en mi película privada. Tengo una película y está siendo premeditado y estás interfiriendo con el programa y te disparo. ¿Es legítimo? Sí, si todo el mundo lo sabe. Esas son las reglas. Si vienes a mi película, mejor compórtate. Sería como si Murder Park fuera para adultos que consienten. Los niños se ven diferentes. Los niños son un problema en la ley y los niños son un problema. Punto. Cuando tienes hijos, realmente entiendes que los niños son únicos. Así que la respuesta corta es que muy pocas personas frecuentarían un camino privado donde es probable que les disparen por la espalda sin ningún motivo en particular. Absolutamente, a menos que sean tipos de parque de asesinatos. Mira, hay gente que hace carreras de resistencia. Una de las cosas que tal vez una carretera privada permitiría carreras de resistencia que eliminarían cierto elemento de la sociedad, con lo que no estaría muy descontento. ¿Por qué? Porque de lo contrario, al menos no me llevarán con ellos. Así que puedes tener carreras de resistencia. Y se supone que hay una cabeza y ambos mueren. Deberían ser capaces de asumir que no, porque han aceptado estar sujetos a las reglas de las carreras de pollos o lo que sea. Así que no podrías tener eso a menos que fuera con un acuerdo previo. El acuerdo previo es crucial. Podría preguntarle la razón de principios por la que un libertario no puede disparar a alguien que entra en su propiedad privada.
Si hay una intrusión. Entiendo por qué lo dices. Glenn, diciendo que nadie lo haría si nadie patrocinara el camino si la persona creyera que iba a recibir un disparo. Está bien. Pero fuera de eso, ¿cuál es la razón de principios por la que alguien que la persona no puede recibir un disparo? Dejando de lado el hecho de que habría un desincentivo para ponerse en esa situación. La forma en que veo la razón principal para no tener asesinato es el robo de propiedad. Todos son derechos de propiedad, sus derechos de propiedad, en una persona. Yo soy dueño de este cuerpo, él es dueño de ese cuerpo, él y ella son dueños de esos cuerpos. Para poder venderme como esclavo. Absolutamente, puedes venderte como esclavo. Si eres dueño de ti mismo, puedes venderte como esclavo. Mira, supongamos que mi hijo tiene esta horrible enfermedad y cuesta 5 millones curarla, y yo no tengo los 5 millones. Y Don siempre ha querido que yo sea un esclavo y él podría ordenarme y yo digo, Don, seré un esclavo. Dame los 5 millones. Se lo daré a los médicos de mi hijo. Valoro su vida más que mi libertad. Valora mi esclavitud o servidumbre más que los 5 millones. Claro, esclavitud voluntaria. Ahora estoy seguro de que alguien interpretará lo que sale a favor de la esclavitud de los negros o algo así. No dije eso. No dije que estoy en contra de la esclavitud coercitiva. Solo estoy a favor de la esclavitud voluntaria. Estoy en contra del asesinato coercitivo, pero no estoy en contra del sadomasoquismo en el que realmente lo hacen y se matan entre sí siempre que sean adultos consentidos. Voy a usar el ejemplo de tratar de limitar las muertes en la votación. Mira la privatización. Como dices, digamos que tienes que pasar 9 tarifas privadas diferentes. Vas a trabajar y tienes que pagar. Llegas a casa del trabajo. Olvidé mi maletín. Tienes que volver. No quiero eso en mi factura. No quiero volver y gastar eso, dependiendo de cuánto sea. Ahora voy a ir al auto de mi vecino, que sé que estoy encerrado en mi camino de entrada y están durmiendo. Solo voy a coger su coche. Voy a ir a trabajar, a buscar mi maletín en la parte de atrás. ¿Es eso? ¿Crees que aumentaría los problemas así? Al igual que otros problemas, la pregunta que se hace es, supongamos que va de casa al trabajo y luego regresa a casa, pero olvidó su maletín. Tienes que volver al trabajo y recogerlo y luego ir a casa. Tienes que hacer 2 viajes en lugar de 1. Parece injusto cobrarle el doble, pero en muchos otros casos sería como suponer que tomó un taxi para trabajar y tomó un taxi a casa y luego se dio cuenta de que está en casa sin su maletín y tiene que regresar. El taxista va a decir, si quieres regresar, me vas a pagar 2 viajes porque usaste 2 viajes. Supongamos que rompo mi reloj. Romper un reloj es similar a olvidar su maletín. Tengo que comprar otro reloj. Parece un poco injusto. Tenía un reloj. Estaba perfectamente bien. Lo rompí. Debería conseguir otro gratis. No, ese es el mercado. Y digamos que sabes, se llevaron tu auto. Y luego dices, espera, mi vecino tomó mi auto para hacer esto. ¿Ahora quiere debatir eso en su proyecto de ley? Así que si vas a un tribunal y no lo entiendo, pensé que no entendía lo del coche de tu vecino. Pensé que habías olvidado tu maletín. Sí, pero digamos que cogiste el coche de otra persona y lo cogiste. ¿Cómo cuando aumentó el techo o un problema diferente? Si crees que un problema diferente aumenta en otro tema, o hay un incentivo económico para robar, ¿verdad? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo limitas eso? Por supuesto que hay incentivos económicos para robar. Si tengo la chaqueta gratis, es una chaqueta muy bonita, entonces no tengo que pagar por ella. Pero, ¿y qué? Funciona para chaquetas. Funciona para relojes de pulsera. Funciona para todo. No hay nada único en las carreteras, los servicios de carreteras o, por ejemplo, los trenes. Ahora, si robas el auto de tu vecino, eres un tipo malo. Si eres su amigo y no le importa que le pidas prestado el suyo, te pide prestado el coche. Entonces alguien tiene que pagar por el uso de la carretera. Alguien tiene que pagar la gasolina extra. No puedes ir a la gasolinera y decir, mira, no quiero pagar esta gasolina porque olvidé mi maletín. El tipo te va a decir raro. Solo digo que en lugar de lidiar con eso en un tribunal penal, esto es robar parte. Ahora vas a tener que llegar a un acuerdo con eso. Por lo que sabes, lo que estaba pasando en el camino, tal vez sea más un asunto separado y barato. Ahora solo se trata de robar su propiedad. En lo que realmente te estás metiendo ahora es en lo que es la teoría libertaria del castigo y esto es muy divisivo y polémico. Pero mis puntos de vista son muy draconianos. En mi opinión, si robo su abrigo, son 2 dientes por un diente, más el costo de captura, más asustar. Así que aquí está, robo el abrigo de Glenn. Tengo que devolverle uno de igual valor.
Uno, en primer lugar, tengo que devolvérselo porque es suyo. Dos, lo que yo trate de hacerle a él, que se lo haga a mí. Entonces tengo que darle una chaqueta igual. Tres, si justo después de robarlo, tengo una punzada de conciencia y voy a la corte de la policía y digo, oye, robé el abrigo de Glenn. Aquí está, y me siento mal. Nadie tiene que venir a capturarme o a buscarme porque el caso está cerrado. Lo confesé. Entonces no hay costo de captura. Pero supongamos que además de robar su código, me escondo. Ahora soy culpable de 2 crímenes y tengo que pagar por ustedes. Vengan a buscarme, para que sepan dónde está su abrigo. Y finalmente me atrapas. Tengo que pagar por eso. El cuarto elemento de la teoría libertaria del castigo es el miedo. Cuando te llevé a ver, la idea es hacerlo completo. Es como si nunca hubiera sucedido. Ahora esto puede ser. Nunca puedes hacerlo completo. Entonces, lo que hacemos es hacer lo mejor que podemos y luego decimos que había otro elemento. Cuando le robé el abrigo, se sintió mal por el hombre común o el hombre razonable. Si es Arnold Schwarzenegger, solo dice, no me importa, soy un macho. Y si hay una personita que le tiene miedo a todo, yo simplemente me preparo y ellos se vuelven locos. Eres una especie de hombre promedio. Ok, socavo su confianza en la vida y tengo que pagar por asustarlo. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Que alguien se me acerque y abuchee? No. En los círculos libertarios jugamos a la ruleta rusa. Juego a la ruleta rusa. Así que no puedes tener la pena de muerte por robar un código. Pero el número de balas y el número de cámaras en el arma son proporcionales a lo malo que fue el susto. Si vine a su casa solo con herramientas antirrobo, eso es una cosa. Si venía con herramientas antirrobo más una pistola, mucho más, y si no estaba en la casa mejor que si estaba en la casa. Así que el robo de auto es mucho peor que simplemente robar un auto. Esa sería la teoría libertaria del castigo. Es muy draconiano porque si robas un chicle ahora, esto no va para los niños. Los niños son diferentes, pero para los adultos, lo que sea. Y no me preguntes qué es un adulto. Es 1618, es un continuo. Esa es una pregunta difícil que ninguna filosofía política puede responder, pero la respuesta es que es muy draconiana. 2 dientes por diente, más el costo de captura, más asustar. Eso va a hacer mella en el crimen. Y también, si solo legalizáramos las drogas y algunas otras cosas, no tendríamos tantos delitos creados por el gobierno. Cuando prohíben las drogas, hacen que el precio sea muy alto. Y luego la gente comienza a dispararse unos a otros por disparar a personas inocentes. Y luego, para pagar las drogas, tienes que empezar a robar televisores y coches. Entonces, si el gobierno no creara crimen en primer lugar, tenemos mucho menos. ¿Qué haces si matas a Glenn? Suena como, es de suponer que tienes que subir desde donde estás. Vendes como si estuvieras en lo más alto de la lista. Si mato a Glenn, pueden hacer lo que quieran conmigo. Pueden matarme y pueden ganar su dinero con una ejecución pública y cobrando cuotas de entrada. Tarifas visuales de visita. No pueden torturarme a menos que yo lo torture a él, porque eso sería más correcto. Pero podrían matarme, así que la pena de muerte ciertamente está justificada. Hay un tipo con el que fui a la escuela en Columbia, Isaac Ehrlich, que hizo muchos estudios sobre la pena de muerte y la eficacia de la pena de muerte. Miren, el punto de vista habitual es lo que hacen. Estos cretenses hacen un análisis econométrico de los estados con pena de muerte y los estados sin pena de muerte, y no encuentran mucha diferencia. Dicen que la pena de muerte no significa mucho. Lo que Isaac hizo, dijo, no me importa la pena de muerte y la no pena de muerte. Tomaré estados de ejecución y estados de no ejecución. Porque si tienes un estado de pena de muerte como California y nunca ejecutan a nadie, es un gran problema. Y lo que hizo fue tomar estados de ejecución versus estados de no ejecución y ahora obtuvo una gran diferencia estadísticamente significativa. Así que la pena de muerte es un asunto muy, muy serio. De lo contrario, todas esas personas en el corredor de la muerte, ¿por qué no solo dicen, oh sí, mátame? No me importa. No, tratan de evitarlo. La gente quiere vivir. La mayoría de la gente. El sistema, si se realiza de acuerdo con sus parámetros ideales, disuelve algo más que el gobierno nacional, mientras que los estados individuales desaparecen. La pregunta es sí. La pregunta es, si el sistema libertario se implementa mañana, ¿qué cambia? Sí, el gobierno federal se va, pero, ¿qué pasa con los gobiernos estatales, municipales, locales y de condado? Si puedo extrapolar, todos los gobiernos van. No son instituciones voluntarias, son instituciones coercitivas, y son reemplazadas por instituciones de mercado. No es necesario que el gobierno tenga bibliotecas, museos y escuelas. Todas estas cosas han sido privadas en ocasiones y pueden ser privadas de nuevo, y lo hacen mucho mejor.
y no toman dinero de la gente en contra de su voluntad. Ahora de nuevo, si todos están de acuerdo en ser prohibidos por esto como en una asociación de condominios. Solía ser parte de una asociación de condominios y eran muy raros. No podías tener cortinas de colores diferentes a las de otras personas. Todas las casas tenían que pintarse igual. Tenías que tener un cierto tipo de valla, una valla de estacas y nadie podía tener una valla diferente. Pero todos habíamos estado de acuerdo para que pudieran ser tan exigentes como quisieran. Podrían decir, para estar en esta asociación de condominios, tienes que usar un gorro con una hélice en la parte superior o tienes que empujar un maní con la nariz. Si la gente está de acuerdo, bueno, entonces tienen que hacerlo. Tienes dos argumentos. Uno es el caso moral. Puedo oírte. Podrías ponerte de pie o hablar más alto. Usted presentó dos argumentos con el mundo que enfrenta el caso económico y cuál es más importante. Y entiendo que solías hacerlo. Lo que significa que si maximiza la entrega, obtiene los resultados más eficientes. Si tuvieras que elegir uno u otro, ¿cuál obtendrías más específicamente? Si lo ha hecho, digamos que si quisiera violar los derechos de una persona ahora, en el futuro pretender y decir la violación del 99% de los derechos de 99 personas, algo así, prohibiría la acción o la favorecería. Mi segunda pregunta fue, ¿podrías hablar un poco sobre la misma máquina desde la posición de Nozick? Porque en realidad no te dirigiste a quien realmente promulga el castigo. Hablamos de tribunales, pero en una sociedad totalmente libertaria, si yo, debería, es mi derecho buscar represalias contra las personas que violan mis derechos. Entonces, en ese caso, ¿y quién decide el castigo? La respuesta de Nozick es que hay una asociación protectora en particular y compensarían a aquellos individuos cuyos derechos son violados dándolos, incluyéndolos en esta asociación protectora y por lo tanto, generando el estado mínimo. Ya que usted se opone al estado mínimo en ese sentido, me pregunto cómo se distinguió de esa posición. Estoy aquí para decidir cuál es el castigo. Este estudiante es un estudiante vicioso que hace preguntas viciosas. Por lo tanto, asumo que es un estudiante de Down, pero Don también hace preguntas viciosas. No, no lo es. Creo que lo es. No me importa si lo es o no. Suponga que está junto con el abrelatas. Mira, tienes algo que funciona. Tú trabajas con eso. Aquí hay dos preguntas, ambas un poco complicadas. El primero, y lo pondré en mis propias palabras y espero que satisfaga. Lo que dijiste es que el utilitarismo y la deontología divergen. Supongamos que puede salvar millones de vidas, es decir, utilitarias, pero tiene que violar el derecho de alguien. Hubo un caso maravilloso en lo que era esa cosa en la que los fluidos corporales vitales. ¿Qué fue esa película? Doctor Strange. D.R. Strangelove. ¿Recuerdas cuando le dispararon a la máquina de Coca-Cola para salvar el mundo? No preguntes. Hubo una escena en la que para salvar el mundo, tenías que disparar a la máquina de Coca-Cola para cambiarte, para llamar al presidente o algo así. Y algún tipo diría, pero eso es propiedad privada. No puedes disparar a eso. Un caso más riguroso es suponer que los marcianos envían un mensaje de que a menos que disparen una llamada, volaremos el mundo entero. Estoy en tu espíritu. Es decir, aquí tenemos una divergencia entre. Está mal, es una persona inocente. Está mal dispararle deontológicamente, pero utilitarista es. Tienes que hacerlo, de lo contrario el mundo entero explota. Es interesante. Tengo un amigo que es judío jasídico, un rabino, y dijo que en el caso alemán, lo que los nazis a veces hacían era venir a un pueblo y decir, mira, danos un judío y lo mataremos y salvaremos a todo el pueblo. Y si no nos das un judío para matar, podría ser el peor judío, el que no reza, ¿verdad? Lo que sea, mataremos a todo el pueblo. Y de acuerdo con el Talmud, no puedes hacer eso. Mi punto de vista es similar a eso. La forma en que lo veo es lo que debería suceder y lo que sucedería. Y suponemos que los marcianos tienen este poder. No intentamos salir de esto. ¿Cómo lo llamas? ¿Cuál es la palabra dilema? No tratamos de salir del dilema diciendo que iremos a patear el trasero marciano o algo así, porque eso arruinaría el ejemplo, ¿cierto? Así es como lo veo, un héroe se acercará a un tirador de Colin y luego haremos un desfile de teletipos para el porque salvó al mundo. Y luego lo ejecutaremos. Le dije esto a mi hijo y me dijo, entonces supongamos que los marcianos dicen, si lo ejecutas, entonces bloquearemos el mundo.
Y la respuesta que tengo para eso es, ya ves lo lejos que tienes que llegar. Ya ves lo raro que tienes que ser para socavar la libertad. En otras palabras, hay algún tipo de conexión entre la libertad y el utilitarismo. Pero la pregunta es, ¿debería usted personalmente? ¿No deberías? Soy una muerte deontológica aunque los cielos caigan. ¿Qué? No, justicia, aunque caigan los cielos. Soy un libertario deontológico. No creo en estos casos. Son casos teóricos interesantes para investigar. Donde tú estás sentado y donde yo estoy sentado es con la deontología. No soy utilitario. Si así es el mundo, entonces es así. Pero felizmente, el mundo no es así. Felizmente, la forma en que hicieron el mundo, quien quiera que fueran, y no quiero entrar en eso, lo hicieron de tal manera. A veces soy a la vez libertario y utilitario. Y cuando se me ocurre un problema en un área y no puedo resolverlo, voy a la otra y miro cuál es la respuesta que viene de allí. Y yo digo, ajá, ahora sé la respuesta correcta. Un poco de confusión porque los dos están tan integrados. No hay ejemplos de la vida real. Solo hay estos extraños ejemplos marcianos del ejemplo que estás dando para matar a una persona ahora, para salvar a 999 más tarde o lo que sea lo mismo. ¿Podría un libertario estar en un campo de concentración nazi? Un tipo Schindler, ¿verdad? ¿Me estás siguiendo? Schindler, y lo que haces en el campo de concentración nazi es matar gente, pero matas a menos de ellos. En lugar de matar a 100 personas, matas a 50 de ellas y salvas a las otras 50, mientras que cualquier otro tipo tendría que matarlos a todos. Y tienes que matar a 50. De lo contrario, descubrirán que no eres nazi. Eres un libertario detrás de las líneas enemigas. Deberías hacerlo. La única respuesta que se me ocurre es que si lo haces, eres un héroe. Y lo que debes hacer entonces es ir a los herederos de las 50 personas que mataste y decir, mira, esta es la situación, realmente quieres matarme. Y si lo hacen, entonces tienes que hacerlo. Tienes que morir. Es correcto hacerlo. No, siempre está mal matar gente, incluso para salvar a más gente. Esa es mi respuesta. No es una buena respuesta. Ojalá tuviera una mejor respuesta, pero es una pregunta difícil. De acuerdo, ahora la segunda pregunta es Nozick. ¿Cuál es mi opinión sobre la visión nozickiana? Nozick es un minarquista. Y lo que Nozick estaba diciendo es que podrías tener un proceso de mano invisible. ¿Sabes lo que es un proceso de mano invisible sin violación de derechos? Pasas de una anarquía a un gobierno porque tienes un ¿qué es? Una gran agencia de defensa. Y la gran agencia de defensa cuestiona las técnicas de la pequeña agencia de defensa porque usan hojas de té o Dios sabe lo que usan. Pero para violar sus derechos a tener lo suyo, tenemos que protegerlos. Creo que el Nozick ha sido atacado ferozmente en el primer número de la revista de estudios libertarios. Si estás interesado en eso, envíame un correo electrónico. Te daré propaganda anti-Nozick. O sea, Nozick es un panco comparado con la única fe verdadera. Comparado con todos los demás, es un emprendedor libre. Lo admito, y también lo es Milton Friedman. Pero estamos aquí en Extremesville. No me llaman bloque extremista por nada. Supongamos que la pequeña agencia de defensa tenía la forma correcta de evidencia y la grande tenía las hojas de té. No puedes justificar la violación de derechos, punto. Y Nozick lo hizo. Su sistema de mano invisible no funciona. ¿Podría hablar de los herederos? Una especie de herederos de una persona, una especie de sucesores en intereses. ¿Cuál es la conexión entre una persona y sus herederos? ¿Cuál es la naturaleza de esa conexión? ¿Por qué es eso? ¿Por qué reconoces esa conexión? Porque lo intento. No tengo que repetir eso, porque estoy tratando de averiguar los derechos y los derechos se basan en los derechos de propiedad. Y estoy tratando de averiguar quién es el dueño de qué. Si mato a Glenn, alguien tiene que tener derecho a hacerme algo. ¿Quién mejor que su esposa, o sus padres, o alguien así? Tomemos el caso de cómo se llamaba en Florida, esa mujer que estaba en coma. Lo siento, Terry. Terry Schiavo. Ese sería un caso interesante. En esta línea, ¿cómo analizaría eso el libertario? Todos lo saben. Terry Schiavo, de acuerdo, ella estaba en soporte vital y su esposo quería desconectarse.
y sus padres no. Sus padres no lo vieron. Lo que diría es que ahora estamos entrando en la teoría libertaria sobre los niños y lo que digo es que la relación de los padres adultos con los niños es que no puedes poseerlos, pero puedes poseer los derechos de criarlos o criarlos para que sean sus tutores. ¿Cómo se obtienen los derechos para ser sus guardianes? Uno, en primer lugar, dándoles a luz y dos, en segundo lugar, cuidándolos. Así que tienes que alimentarlos y ponerles pañales y lo que sea. Si quiere desconectarse, eso significa que pierde sus derechos de tutela. Entonces, el esposo pierde sus derechos de tutela tan pronto como menciona la palabra enchufar como al retirarse. Y luego la siguiente persona. Estoy dispuesto a decir que el esposo es el número 1, pero ciertamente los padres o los hermanos son los números 2 o 3. Y si quieren desconectar, entonces tienes amigos de personas en coma. Ahora, si no hay nadie en toda la tierra que quiera salvarla, entonces es duro para ella. Pero presumiblemente la iglesia, la sinagoga, alguien se llenará con la leche de la bondad humana y la esperanza de un milagro que un día será mejor. Complica las cosas que dijo el esposo y creo que la corte también dijo que estaba cumpliendo sus deseos y desconectando. Si eso fuera realmente cierto, entonces eso sería muy definitivo porque ella califica incluso más alto que él porque es la primera dueña de sí misma. Solo es el segundo dueño de sí misma cuando está en coma. Pero tengo entendido que esto no estaba probado y que tenía otra novia con la que quería casarse. Y había muchas preguntas sobre eso. Si hubo algo definitivo que se firmó y se certificó ante notario y se dijo en caso de desconexión comatosa, eso es definitivo. O si hay, como un vídeo en el que la entrevistaron y dijo eso, está bien, entonces se va. Pero no había eso. O podemos asumir que no hubo eso para llegar a este caso, porque queremos. Si asumimos eso, entonces perdemos este caso. Como ejemplo, me dicen que sí. Lo siento, adelante. Solo iba a decir, pero me parece que importas en esto todo un nexo de relaciones sociales que no veo que lo sean, que realmente puedes extraer por motivos libertarios. Realmente tienes que importar otras ideas a esto, lo cual no creo que sea algo incorrecto. Creo que son otras ideas. Y supongo que también distinguiría entre la relación entre un padre y un hijo menor de edad o un niño pequeño, un niño que todavía necesita cuidado y un padre y un hijo adulto. ¿Y está sugiriendo que de alguna manera los hijos adultos se conviertan en sucesores de intereses? Lo que quiero decir, creo que hay una especie de conjunto de supuestos sociales en lo que no lo son. Son lo que sean. No entiendo cómo son libertarios. Por supuesto que tienes que traer el mundo real. Supongamos que voy a pedir una taza de café y la bebo y luego el tipo dice, eso será $1.000.000, por favor. Y muestra una señal. Entonces no lo vi. Esto es como Murder Park. No me dijiste que esto era Murder Park y ahora me disparas por dar una mala conferencia. No, no, no. Hay contratos implícitos que no forman parte del axioma de no agresión de la propiedad privada. Por supuesto, estos tienen que estar integrados en la realidad y las costumbres sociales, donde la presunción es que el padre habría dado su dinero a los niños. Así que si el padre es expulsado de la interestatal sin un testamento, que los niños lo entiendan. ¿De dónde sacaste eso? Es libertario. No, pero es, dame un descanso. Pero creo que hay un conjunto completo de supuestos normativos incorporados en él, que quedan por desempaquetar en cuanto a si son libertarios o algo más. Tienes razón, estoy de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Por supuesto, se podría argumentar que bajo el verdadero Estado libertario, todas esas herencias burguesas se marchitarían con el tiempo. Pero tendrías que dejar que eso pasara. No lo sabes. Y creo que es justo suponer que le gustaba algo marxista. Vi la reacción. Pero sabes, creo que es justo asumir, sin embargo, que la mayoría de la gente hace lo que la mayoría de la gente quiere y lo que la mayoría de la gente quiere hacer es cuidar a sus hijos y cuidar a sus padres. Y, como su posición predeterminada, es bastante segura. Me lo dicen. Tengo tiempo para una pregunta más. Pero primero quiero contar mi chiste favorito de economista. Es mejor que el chiste del abrelatas, creo. Podemos decírselo a todos. Dos economistas caminan por la calle. Uno de ellos señala la acera y dice, mira en la acera, un billete de $20. El otro dice imposible. Alguien ya lo habría recogido.